Buenos días, estudiantes de quinto año, bienvenidos a nuestro primer video explicativo de nuestro primer tema de este segundo lapso para formación para la soberanía nacional. Dicho tema serán las ideologías políticas. El día de hoy vamos a cubrir simplemente lo que son las ideologías políticas bases, de las cuales se desprenden muchísimas otras ramificaciones. Por ejemplo, del liberalismo podemos desprender lo que es el liberalismo económico. De lo que es el fascismo podemos desprender lo que terminó siendo el nacionalsocialismo. Hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a lo que son las ideologías políticas básicas y los conceptos básicos de las mismas. Sin más preámbulos, esta es la explicación de nuestro primer tema. Nociones básicas de lo que son las ideologías políticas. Vamos a iniciar con un concepto. ¿Qué son las ideologías políticas? Y las podemos definir como la acumulación de ideales, conceptos, ideas de tipo económico, de tipo social y obviamente de tipo político, unificados dentro de una sola ideología. Obviamente existen ideologías políticas elementales, básicas, de las cuales surgen muchísimas otras ramificaciones de dichas ideologías políticas. El día de hoy vamos a trabajar con lo que conocemos como ideologías políticas base, es decir, las ramas principales. Iniciando con el anarquismo. El anarquismo es una corriente o una ideología que defiende la abolición de todo lo relacionado al Estado y al gobierno. No las considera necesarias y las considera dañinas para la sociedad. Por este motivo, pues busca la eliminación de todo lo que tenga que ver con una figura de autoridad. Las características principales o más comunes del anarquismo son las siguientes. Primero que todo, pues busca lo que es la libertad y la autonomía del individuo. Considera que el ser humano es capaz de gobernarse a sí mismo. Por ese motivo, surge la siguiente característica: sin Estado. Como ya dijimos, busca la eliminación de toda figura de autoridad, ya que considera que el ser humano puede gobernarse por sí mismo, por lo cual es innecesario lo que es el poder estatal. Seguidamente, busca también eliminar lo que es la propiedad privada, ya que la considera una causa de desigualdad social. Surgen por este motivo todo lo que tiene que ver con las desigualdades a través de la propiedad privada. Por ese motivo el anarquismo busca la eliminación de las mismas. Luego tenemos que el conocimiento es importante dentro del anarquismo, ya que considera que un hombre instruido, un hombre capaz de discernir, un hombre intelectual, no se ve sometido a relaciones de tipo autoritaria, es decir, un hombre capaz, un hombre inteligente, un hombre instruido con conocimientos, no se va a ver en la necesidad de lo que es el establecimiento de, según el anarquismo, relaciones jerárquicas como lo son los gobiernos y los estados. Posteriormente, tenemos la última característica que se usa usualmente, comúnmente dentro del anarquismo, lo que es la violencia, la protesta dentro de dicho anarquismo, dentro de dicha ideología, para debilitar lo que es la figura del Estado. Entonces aquí tenemos lo que son las 5 características principales del anarquismo. Seguidamente tenemos la ideología socialdemocracia. Esta ideología establece lo que es la búsqueda de la mayor igualdad dentro de la sociedad. Es decir, esta corriente busca mayores niveles de igualdad dentro de una economía de tipo capitalista y un gobierno de tipo democrático. Es decir, lo que es una economía mixta. Es una combinación de los sistemas capitalistas y los sistemas que buscan la igualdad social, como lo pueden tener en ciertos rasgos el socialismo o el comunismo, sobre todo el socialismo.
Las características principales de este tipo de ideología, pues primero que todo, tenemos que, como ya mencioné, busca una economía mixta, ya que combina características del socialismo y características del capitalismo. Busca entonces la aplicación de dicha economía mixta mezclando dichas corrientes económicas. La democracia es el sistema político que se utiliza dentro de lo que es este tipo de ideología, específicamente lo que es una democracia representativa, es decir, el individuo, la sociedad, el pueblo va a escoger quiénes van a ser los representantes de los mismos, del pueblo, dentro de lo que es el gobierno democrático. Posteriormente, tenemos que dentro de esta ideología se busca lo que es la seguridad social a través de la eliminación o a través de buscar niveles mínimos de pobreza extrema. El Estado debe garantizar lo que son los derechos básicos como la educación, la alimentación, el transporte y todo lo que conocemos como derechos individuales básicos. También dentro de este tipo de gobierno, el Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos. Luego tenemos el comunismo, el cual lo podemos definir como una ideología que busca, persigue lo que es una sociedad sin clases sociales. Plantea que todo lo que son los medios de producción no estén privatizados, es decir, deban pertenecer a el Estado. Características del comunismo, pues tenemos que primero que todo se origina, tiene como base lo que es el marxismo, las obras de Karl Marx y de Engels, quienes, entre otras, podemos mencionar el Manifiesto Comunista y otra obra titulada El Capital. Dentro de estas dos obras podemos encontrar la base de lo que es el comunismo, lo que busca y de qué se trata, pues. Posteriormente, tenemos que es un sistema opuesto al capitalismo, ya que lo considera un sistema que promueve lo que es la desigualdad porque establece una clase dominante que es la burguesía y una clase dominada, una clase menor, una clase, por así decirlo, pobre, inferior dentro de ese nivel capitalista o dentro de esa corriente capitalista que es el proletariado. Luego tenemos que crea busca lo que es estar en contra de la privatización de la propiedad privada, ya que pues como ya mencionamos anteriormente, lo que es la privatización promueve lo que es la diferencia entre dichas clases sociales, burguesía y proletariado que ya mencioné anteriormente. Busca lo que es la creación de la conciencia de clases. El individuo es visto según su ideología. Esto tiene que ver también con lo que tiene que ver con el unipartidismo. El unipartidismo busca o establecer lo que es garantizar la igualdad de ideologías, es decir, que todos vayan bajo la misma corriente filosófica, política y económica. Esto quiere decir una política unitaria, unificar absolutamente todo lo que es la política dentro de la ideología comunista. Rechaza, obviamente, todo lo que tenga que ver con cualquier otra ideología que no sea el comunismo. Por último, tenemos el totalitarismo, que no es más que lo que tiene que ver que el Estado gobierna, tiene el control total sobre absolutamente todos los ámbitos. La presencia de la ideología comunista está presente en todos los ámbitos de la sociedad: política, educación, economía.
Luego tenemos el fascismo, que es una ideología que surge entre en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Surge el fascismo a finales de la Primera Guerra Mundial y viene siendo una de las causas, una de las ideologías involucradas dentro de la Segunda Guerra. Decimos entonces que surge entre esos dos periodos. Posteriormente, como otra parte del concepto del fascismo, es un sistema que tiene una ideología totalitarista y nacionalista. Hay que recordar que el fascismo surge de la mano de Benito Mussolini, quien sería, digamos, precursor a lo que posteriormente sería Adolf Hitler. Hitler en muchas ocasiones se refirió a Mussolini como un ejemplo para él, tanto la persona como la ideología. Por último, el fascismo surge como tercera opción a las principales ideologías que podíamos tener en ese momento, que son el liberalismo y el socialismo. Como características del fascismo tenemos, primero que todo, el totalitarismo, que ya conocemos, es el control del Estado de absolutamente todos los ámbitos de la sociedad y la presencia del mismo y de su ideología en absolutamente todo lo que tenga que ver con la vida de las personas dentro del Estado. Explica la importancia de lo que es la propaganda dentro de los medios de la comunicación e inclusive dentro de la educación misma. Lo que es el aparato propagandístico, que se expande no solo a lo que pueda ser un simple comercial como conocemos hoy en día, sino a la utilización de películas, de documentales, de cualquier medio audiovisual que sirviera para propagar lo que eran los ideales del fascismo. La propaganda entonces es un elemento importante dentro de la, digamos, expansión de los ideales fascistas. Posteriormente tenemos la importancia de la estética, y cuando hablamos de la estética es la forma como, digamos, los líderes, los personajes importantes del fascismo, promueven una forma de verse, una forma de actuar a todos los que tenga que ver a los miembros de la sociedad, desde lo que son los uniformes, dentro de lo que es la simbología, dentro de lo que son la forma como un individuo se desenvuelve, actúa, habla, gesticula. Todo tiene que ver con el fascismo. Es decir, basta con que veamos un discurso de Benito Mussolini y vamos a observar absolutamente todos estos rasgos importantes de la estética dentro del fascismo, dentro de lo que es la idiosincrasia, la forma como se expresa, los gestos, la forma como habla, la forma como viste y la importancia de lo que son los símbolos, porque los símbolos, conocemos, es un elemento importante dentro de la propaganda, dentro de la publicidad. Si no, veamos lo que son las cadenas más importantes hoy en día, lo que tenga que ver con una marca, uno de sus principales elementos es la simbología, el símbolo que representa un ideal. Luego tenemos el nacionalismo. Es una ideología de tipo nacionalista que a veces llega hasta el extremo porque establece que la nación está delante o antes que el individuo. Es decir, primero que todo está la nación y luego está lo demás. La nación es lo primordial. Este nacionalismo va de la mano a lo que es el militarismo, pues, y la formación de ejércitos, pues, porque consideramos que lo militar, los ejércitos y la fuerza de los mismos es importante a la hora de preservar la nación. Entonces, la formación de ejércitos fuertes, poderosos, es importante dentro de la ideología fascista. Destacamos por último lo que es el heroísmo, es decir, la exaltación de todo lo que tenga que ver con las hazañas y logros de lo que busca resaltar el fascismo. Hay que recordar que Benito Mussolini, dentro de sus discursos y dentro de su ideología,
establece la importancia de volver a lo que era la Italia en ese momento, a lo que era la Italia antigua, la Italia grande, dominante en el mundo, dentro del Imperio Romano y las épocas antiguas. Entonces, buscar lo que es la exaltación de un héroe, de una figura fuerte, dominante, es importante para el fascismo. Luego tenemos el nacionalismo relacionado a algunas de las ideologías políticas de las que ya hemos mencionado. La podemos definir como una ideología que surge a finales del siglo XVIII, cuando estamos ubicados en el contexto histórico de las revoluciones y de los movimientos independentistas. Si bien surge en este periodo, se desarrolla con mayor fuerza dentro del siglo XIX. Surge en el siglo XVIII, pero toma mayor fuerza, mayor causa, mayor importancia en el siglo XIX. Busca lo que es la defensa, la demanda del ideal de la nación. Características del nacionalismo. Es un sistema, es una idea, es un idealismo que emana del pueblo, es decir, concretamente de lo que tenga que ver con la identidad de dicho pueblo, de lo que tenga que ver con una nación de rasgos comunes según las características de dicho pueblo. Es decir, nacionalismo, estamos hablando de que primero que todo nace de un pueblo que tiene características similares. Esas características similares las vamos a encontrar dentro de lo que es la cultura homogénea, que es algo que promueve el nacionalismo. Todo lo que tiene que ver con lenguaje, con religión, con idioma, está establecido dentro de la cultura homogénea, es decir, emana de un pueblo que tiene rasgos comunes, homogéneos. Por eso decimos que es importante o que toma importancia esta corriente ideológica y política dentro de lo que es el marco de las revoluciones y de los movimientos independentistas, porque recordemos, los movimientos independentistas nacen de la mano de un pueblo que tiene ideales comunes, lo que conocemos como nativos. Por último, para promover este nacionalismo se establece un control burocrático de lo que son las fronteras geográficas del país, quién entra, quién sale y cómo se maneja todo dentro de las fronteras naturales de un país, que son importantes en el nacionalismo, porque recordamos, se busca mantener la cultura de dicho pueblo de la forma más homogénea posible. Por eso lo que son las inmigraciones no son vistas de buena forma, porque eso puede afectar dicha homogeneidad. Posteriormente tenemos el conservadurismo, que es una corriente política que surge luego de la Revolución Francesa y que promueve lo que es el mantenimiento de el mantenimiento y defensa de las tradiciones, y se encuentra en contra de cualquier ideal que sea de tipo progresista, que busque modificar lo que son los valores existentes y el orden establecido. El conservadurismo, como características, tiene que, primero que todo, pues defiende las tradiciones. Es opuesto a lo que tiene que ver con la Ilustración, porque la Ilustración, ese movimiento filosófico importante que tuvimos en la Edad Moderna, busca lo que es el progreso, mientras que el conservadurismo busca conservar dichas tradiciones. Entonces, por eso decimos que el conservadurismo es opuesto a la Ilustración. Es nacionalista, obviamente, porque pues promueve lo que son los valores nacionales del conservadurismo, conservar las tradiciones antiguas. Obviamente esto tiene que ver según la época en donde estemos desarrollando este conservadurismo y las distintas ramificaciones que pueda tener. La religión y la familia son los elementos primordiales para la transmisión de los valores conservadores. Por último, el conservadurismo rechaza todo lo que tenga que ver, como ya hemos mencionado, el cambio a
el orden establecido. Una corriente bastante sencilla de entender porque dentro de su mismo nombre encontramos la base de la ideología. Conservadurismo, conservar tradiciones. Por último tenemos el liberalismo, que digamos es una de las corrientes dominantes dentro del mundo actual y es una corriente de tipo política y filosófica que busca la libertad humana. Su origen está ligado a el racionalismo, que es una corriente filosófica que establece la importancia del uso de la razón humana como fuente de conocimiento y de absolutamente todo lo que tenga que ver con cómo se rige el mundo. La razón es el centro de la humanidad, es lo más importante. Eso es el racionalismo. Luego tenemos que también su origen está ligado a lo que es el capitalismo como corriente económica. Entonces el liberalismo tiene en sus orígenes como importancia el racionalismo como corriente filosófica y el capitalismo como corriente económica. Sus características es, primero que todo, busca pues promover lo que es el ser racional. El ser racional es centro del liberalismo. Aboga por los derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad privada. Dentro del racionalismo esos son los derechos primordiales. Luego tenemos la autoridad política. Dentro del liberalismo no es más que una figura que regula la vida pública sin interferir demasiado. Es decir, está bien, va a existir un poder estatal, pero el poder estatal va a estar limitado, no debe ser tan sofocante. La ley dentro del liberalismo tiene que encontrarse para regular lo que es el poder del Estado, como ya mencionamos aquí anteriormente. Estos dos puntos están relacionados. Debe existir una ley que regule lo que es el poder político de los gobernantes. Luego tenemos que el libre mercado es muy importante dentro del liberalismo porque pues, es la base de las riquezas nacionales e individuales. Se dice libre mercado también porque el Estado, el gobierno, debe aplicar la menor cantidad de trabas posibles para el desarrollo de dicho mercado. Cuando decimos trabas, por ejemplo, estamos hablando de, entre otras cosas, lo que pueden ser los impuestos. Por último, dentro del liberalismo, el Estado debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos individuales de las personas, derecho a lo que tenga que ver con la vida, con la libertad, a la educación, a la alimentación, absolutamente todo lo que tenga que ver con los derechos ciudadanos individuales. Como pueden observar, la aplicación de las ideologías políticas y sus conceptos e ideas no solo se aplican a lo que es el campo de la política, sino que se extiende a la economía, a la sociedad, se pueden extender inclusive a lo que es la conducta humana, la música y las artes. Por ejemplo, el anarquismo motiva, genera lo que es una corriente musical, un género musical conocido como el punk. Está relacionado a esta ideología política. Entonces, para finalizar, quiero que discutamos en el grupo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ideología política que ustedes ven predominante no solo en Venezuela, sino a nivel mundial? Vamos a discutir esta pregunta en nuestro chat y con eso finalizamos nuestro video y clase del día de hoy.